Buenas noches, Tania Intriago, y he creado este espacio para hablar sobre temas de interés a la comunidad. Sean bienvenidos y no duden en escribir y comentar sus inquietudes. El tema que nos atañe hoy es el maltrato psicológico intrafamiliar. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a la licenciada en psicología Diana Soleil Pérez, con 18 años de experiencia en atención psicológica en niños, adolescentes y adultos. Actualmente cursando una maestría en neuropsicología clínica y neuroeducación. Diana, bienvenida. Se dice que el poder de la palabra es sanador, pero el poder de la palabra también destruye. ¿Qué es la violencia psicológica? ¿Es acaso un fenómeno social? Gracias, Tania, por invitarme a participar en este espacio importante para la comprensión de temas tan complejos y a la vez tan cotidianos como son este tema del maltrato y la violencia psicológica. En cuanto a tu pregunta, efectivamente la violencia es un fenómeno social que está sostenido en creencias, patrones culturales, modelos, que en el fondo nos hablan justamente de que es una construcción humana. O sea, en ninguna otra especie del reino animal existe violencia. Esto es solo, sucede solo dentro de la construcción de los seres humanos. Existen distintos tipos de violencia, algunos que son mucho más fácilmente identificables que otros, como es la violencia física o la violencia sexual, incluso la violencia económica. Es mucho más fácil identificarlo que la violencia psicológica. Y la violencia psicológica es tan difícil de identificar justamente porque no deja marcas visibles en el cuerpo. Entonces, por esto pasa desapercibida o no se reconoce como tal. ¿Pero qué es en concreto la violencia psicológica? La violencia psicológica vamos a entenderla como cualquier tipo de actitudes, palabras, comportamientos que son abusivos o agresivos y que se dan de forma sistemática. O sea, es algo que se repite una y otra vez en el tiempo, que van a causar un enorme sufrimiento y cuyo objetivo final es ejercer poder sobre la víctima y controlarla. En las sociedades machistas, por ejemplo, la violencia de género muchas veces pasa desapercibida. Pasa oculta bajo este manto de la forma en que se percibe como normal dentro de las relaciones humanas, dentro de las relaciones de pareja, ¿sí? En nuestras sociedades latinoamericanas igual tenemos todo lo que es la violencia verbal e incluso física, en aras de una mal entendida educación de los hijos. Entonces existe, digamos, dentro de la construcción social y cultural, una serie de prácticas que invisibilizan justamente estas acciones, estos comportamientos que apuntan justamente a hacer daño a nivel emocional en la persona. De esta misma forma vamos a tener la construcción de toda una serie de imaginarios sobre el amor, ¿no? Como en estas ideas románticas, que se piense el amor como posesión, como resignación, como entrega absoluta, como sufrimiento incluso, ¿sí? Y son constructos sociales que evidentemente terminan dificultando el que podamos mirar claramente cuándo se están dando estos patrones de maltrato y de violencia psicológica. Hablando, ¿verdad?, del machismo, en las últimas décadas, distintos grupos sociales han empezado a crear conciencia y visibilizar la violencia hacia la mujer, a menudo ligada a las relaciones amorosas de pareja, ¿no? Pero sabemos que hay hombres que también padecen de ese maltrato psicológico. ¿Qué opinas de esto? Me encanta que me hagas esta pregunta para que no se nos vaya a perder de vista este punto que es tan importante.
porque efectivamente, si bien es cierto, los patrones machistas generan una incidencia importante de violencia psicológica sobre la mujer sostenida en estos patrones culturales, también es cierto que muchos hombres también sufren de violencia psicológica. Y justamente por el mismo tinte machista de nuestras sociedades, denuncian mucho menos. O sea, es muy raro que un hombre termine denunciando que es víctima de violencia dentro de su relación de pareja o dentro de la relación familiar en la que se desenvuelve, ¿sí? Es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de situaciones de violencia, estamos hablando no de temas de género necesariamente, sino que estamos hablando de relaciones de poder donde hay alguien dentro de esta relación que es más vulnerable, que es más frágil, que es más débil y sobre el cual se busca ejercer control y poder. Entonces, por eso también los niños, por ejemplo, están muy expuestos a lo que es la violencia psicológica. Igual que las personas mayores de la tercera edad, también están expuestos a la violencia psicológica. Igual se da violencia psicológica en muchísimos ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito académico, en las redes sociales, pero es justamente esta que sucede en el seno íntimo de la familia la que es más preocupante, porque es la que nos deja las huellas más fuertes y más profundas. Y es la que además se tiende a ocultar mucho, justamente ¿por qué? Porque estamos hablando de la vida íntima del ser humano. Correcto, totalmente de acuerdo. Diana, te cuento que en diálogos que he podido mantener con grupos de mujeres que reconocen que son maltratadas, comentan expresiones que incluso coinciden. Por ejemplo, dice, él desvaloriza mis opiniones o sentimientos. Él dice que me trata así porque me quiere y desea que yo aprenda a ser mejor. Dice que tengo suerte de tenerlo a mi lado. No me deja ver a mis amigos y familiares. Todas las frases anteriores parecen ser un patrón en todos los maltratadores. ¿Existe realmente ese patrón de comportamiento? Sí, efectivamente existen una serie de elementos comunes en este perfil de las personas que son maltratadoras. Podemos ver que estas personas tienen una enorme capacidad de manipulación, tienden a victimizarse, o sea, en estas posiciones, por ejemplo, de es que tú te vas donde tu familia porque no me quieres, ¿sí? Tú te vas a la universidad porque yo no soy suficientemente importante para ti, ¿sí? Cosas de este estilo, ¿no? Nos hablan de una victimización, culpabilizan al otro. O sea, es que yo me pongo así porque tú te vistes de esa manera y eso me hace sentir inseguro o me hace sentir insegura. O sea, yo me comporto así porque eh, tú sales con tus amigos, ¿sí? Y eso a mí me genera mucho dolor. Entonces siempre es culpa tuya, ¿sí? Siempre es culpa tuya mi reacción y mis emociones. Tienden a justificar sus conductas violentas en aras de un malentendido amor. Porque te amo tanto, no te dejo salir. Porque te amo tanto, no quiero que te comuniques con otros. Porque siento que me roban lo más preciado, ¿sí? O sea, frases que parecieran de un romanticismo extremo, pero que en realidad nos están hablando de un deseo de control, de una búsqueda de limitar la libertad del otro, como de convertir al otro en un objeto de mi posesión, ¿sí? En el Sí, fondo, como que lo aísla, o sea, atrapa a la presa, la isla y vienen ya los ciclos
de maltrato. Por supuesto, por supuesto. Hay justamente esta tendencia a buscar que la víctima no tenga redes de apoyo, que se separe de su familia, que se separe de sus amigos, que apenas y vaya a trabajar si es que la dejan o lo dejan ir a trabajar, ¿verdad? Hay siempre una razón para pedir que el otro esté encerrado dentro de la relación y que genere una dependencia hacia la persona maltratadora, ¿sí? Todo lo que en el fondo están haciendo estas personas está dirigido a quebrar la voluntad del otro, ¿sí? Hacer al otro dependiente para poder justamente controlarlo. Controlar, exactamente. ¿Y tú crees que esto tenga algún componente genético o existen ya características marcadas de estas personas violentas, maltratadoras? Sí, suelen tener ciertas características eh, muy particulares, digamos, como el ser intolerantes, el ser autoritarios, el tener un pensamiento sumamente rígido, de blanco o negro, es o no es, ¿sí? No hay medias tintas, no hay una diversidad de matices y de colores, ¿no? Suelen ser inestables emocionalmente, carecer de autocontrol emocional, y pueden llegar incluso a ser terriblemente insensibles, terriblemente fríos y faltos de empatía, ¿sí? Son personas que van a buscar siempre colocarse en una posición de superioridad, porque cuando ellos se sienten superiores, de alguna forma mitigan los sentimientos de inseguridad profundos que hay en ellos. Son personas que no tienen la capacidad de autocrítica, de reconocer sus propios errores y equivocaciones y por tanto permanentemente culpabilizan al otro, ¿sí? Y cuando una situación determinada los lleva al extremo de tener que pedir perdón, piden perdón, prometen que las situaciones van a cambiar y sin embargo retornan una y otra vez al mismo comportamiento porque en el fondo en ningún momento se han hecho responsables. O sea, pido perdón y voy a cambiar es algo que es de los labios para afuera, ¿sí? No es una construcción realmente por un proceso de introspección y de reconocimiento que hay algo que yo no estoy haciendo bien, ¿sí? Ahora, me preguntaba si existen componentes genéticos en estas personas maltratadoras. En realidad, el tema de identificar como un componente genético es algo que no se ha establecido, ¿sí? Como no hay estudios concluyentes en este sentido. Lo que sí se sabe es que a nivel genético, lo que tenemos los seres humanos es este impulso agresivo, ¿sí? Todos nacemos, venimos programados con un impulso agresivo que nos va a permitir defendernos de situaciones, nos va a permitir conservar la especie, ¿sí? Nos va a permitir poner límites en situaciones de peligro. Y es algo meramente instintivo y que se va a ligar, digamos, a lo que son procesos neuroquímicos, ¿sí? Van a existir, evidentemente, como existen en todas las cuestiones genéticas, también diferencias individuales en cuanto a la intensidad de este impulso agresivo. Sin embargo, tenemos que tener claro que no es lo mismo tener respuestas agresivas o impulsivas, ¿sí? Que relacionarnos con el otro de forma violenta, ¿sí? Son dos cosas diferentes. En la respuesta agresiva, que es una respuesta innata, automática, constitutiva, ¿sí? Hay una búsqueda de poner un límite o de protegerse de un peligro inminente, ¿sí? En la violencia, en la construcción de relaciones violentas, no son respuestas automáticas lo que tenemos. O sea, son respuestas que tienen que ver con conductas aprendidas.
y que tienen que ver con una intencionalidad de controlar y de manipular al otro, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿sí? Este impulso agresivo con el que todos nacemos se va a regular durante la niñez, justamente por el proceso de socialización. Tenemos que aprender a vivir con nosotros. Hay que limitar esta agresividad constitutiva y hay que aprender a regularla y utilizarla solo cuando realmente es necesario para poder interactuar adecuadamente con el medio. En el caso de la violencia, podríamos decir entonces, teniendo en cuenta que es una construcción social, que ningún ser humano nace violento, ¿sí? Como lo decía al principio, la violencia es un constructo del ser humano. El resto de animales no tienen comportamientos violentos. Y por tanto, tendríamos que decir que tiene que ver justamente con un proceso de socialización, con conductas aprendidas. Resumen excelente, Diana, de cómo se comporta una persona maltratadora. ¿Hay alguna otra opción que nos hable de que hay violencia psicológica? Sí, existen, bueno, algunos indicadores que nos pueden poner alerta justamente de que hay violencia psicológica. Cuando tenemos dentro de las relaciones de forma continuada estas palabras de desvalorización, ¿sí? Maltrato verbal, insultos, humillación, intimidación, ridiculización, amenaza, ¿sí? Si tú haces esto, yo me voy de la casa, si tú haces lo otro, me llevo a los niños, si te comportas de esta manera, entonces no te voy a querer más, ¿no? O sea, todo este tipo de textos, de diálogos, apuntan, digamos, a lo que sería maltrato psicológico. Cuando hay esta búsqueda de limitar la libertad del otro, ¿sí? Cuando hablo de limitar la libertad, hablo de limitar la libertad de una persona adulta que tiene la capacidad y está en todas sus condiciones para, pues, vivir de forma independiente, ¿no? ¿Qué sé yo? Podríamos pensar, como hablamos de violencia intrafamiliar, en el caso de este hijo que ya concluyó sus estudios universitarios, que ya tiene un trabajo, que tiene posibilidad de mantenerse por sí mismo y los padres no le permiten salir de la casa, ¿sí? Ahí hay violencia, ahí hay maltrato, ¿sí? No estamos dejando crecer ese hijo. Y no lo dejan salir, ¿por qué? Porque le dicen, no, es que si tú te vas, nosotros nos morimos, ¿sí? No vamos a poder de la angustia de pensar que no sabemos dónde estás. Claro, ¿Sí? hay una manipulación total de la situación. Uh-huh. Por supuesto, por supuesto. Y entonces generan esta culpa en el muchacho o en la muchacha que terminan quedándose en casa, cuidando a los padres o viviendo con ellos bajo el mismo techo, porque siente que si se va, realmente algo muy malo, sus padres, me va a dar un infarto, me voy a enfermar. Eso es manipulación, ¿sí? Y eso es maltrato psicológico, ¿sí? Es también este otro tipo, este otro sesgo, digamos, del maltrato psicológico que tiene que ver con el ignorar al otro, con el ponerse en esta posición de no te escucho, no te veo, no te oigo, no existes, ¿verdad? Porque yo estoy resentida o estoy resentido y entonces no, no te determino, ¿sí? Un desinterés absoluto por lo que tú hagas. Eso es maltrato psicológico. Es decir, la ignorancia, por decirlo así, ignorar a la otra persona, anularla totalmente. Por supuesto, porque las personas terminan sintiéndose en estas relaciones repetitivas de violencia con este tipo de actitudes, terminan realmente sintiéndose inexistentes en un momento determinado. O sea, es como me volví invisible dentro de este ámbito en el que estoy permanentemente.
Estas expresiones de violencia es importante tener claro que no siempre son abiertas, no siempre son tan claras y tan grotescas, digamos, como un insulto. ¿Mm? Y cuando me insultan, pues evidentemente yo me doy cuenta que me están maltratando. Claro. En otras ocasiones son mensajes mucho más cubiertos, mucho más sutiles, y por eso se vuelve mucho más difícil lograr identificarlos. En ciertas bromas, en bromitas, ¿no? En miradas, en gestos, en pequeñas actitudes, esa risita burlona, ¿no? Que puede aparecer y que pasa desapercibida para la mayoría de las personas, pero que realmente va generando una marca, una huella en la persona que le está recibiendo, ¿sí? O sea, yo digo, hay cierto tipo de violencia psicológica que es como este goteo permanente, ¿no? Como esta gota que cae permanentemente sobre una piedra hasta que la agujerea, ¿sí? O sea, tanto cae ahí que termina generando realmente una marca que no va a ser fácil lograr sanar. Claro. Dentro de este tipo de violencia tenemos lo que se llama el gaslighting, que es de la violencia psicológica la más peligrosa, la más sutil, la más fácilmente, digamos, ocultable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un patrón de abuso emocional que se va a dar de una forma muy sutil, muy retorcida en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca es hacer dudar a la víctima de su propia percepción, de su propia capacidad mental y de su memoria. Uh-huh. Entonces, hay como un goteo constante en este decirle al otro, tú estás equivocado, eso no pasó así. ¿Te imaginaste que yo dije eso? Yo jamás te diría una cosa así. Parece que tú tienes muy mala memoria. Y en tu mala memoria terminas inventándote cosas que no pasaron. Pero esto Y es, puede, sí, disculpa que te interrumpa, esto puede llevar que la persona piense que está loca, que tiene problemas mentales. por supuesto, porque es algo, por eso digo que es una forma de abuso realmente retorcida, ¿sí? O sea, realmente peligrosa, porque llega, eh, como les digo, a hacer dudar a la persona de su propia capacidad mental. O sea, terminan convenciéndolas de que están locos, que se están inventando las cosas, que nada es como lo están viendo y percibiendo, ¿sí? Y puede llevar realmente a un punto de una despersonalización, de una incapacidad de diferenciar lo que es real y lo que es falso, porque por esta insistencia en que no se tiene una clara conciencia de lo que se está viendo, ¿sí? O sea, es una forma de enloquecer a la persona, de que pierde el principio de realidad. ¿Y tú crees que esto pueda manejarse como un patrón de vida, pensar ellos ya que es un patrón de vida normal y no hacer absolutamente nada? Por supuesto, desgraciadamente, eh, cuando el maltrato psicológico se convierte en violencia, o sea, no es una cuestión aislada, porque digamos, con todo lo que yo he dicho, creo que todo el mundo debe haber pensado alguna vez he sido maltratado psicológicamente, ¿sí? O incluso alguna vez he maltratado psicológicamente. O sea, alguna vez le he dicho algo muy hiriente, muy desagradable a otra persona, ¿sí? O he tratado de manipular un sentimiento, sí. Pero eso es una cuestión eventual, ¿sí? Es distinto cuando es un tema permanente, constante, sistemático, que es cuando se convierte en violencia, ¿sí? Y es cuando se convierte en lo que tú acabas de decir, en un estilo de vida, ¿sí? Entonces la persona se encuentra enganchada ahí, envuelta dentro de una situación de dependencia
de dependencia emocional, que vuelve muy difícil salir de ese sistema, digamos, que es tan dañino y tan nocivo, ¿sí? En principio, en estos casos de violencia, podemos ver que los primeros acercamientos de estas personas maltratadoras suelen ser acercamientos agradables, ¿no? O sea, son personas que se presentan sumamente encantadoras, cuidadosas, delicadas, protectoras, ¿sí? Casi que como personas ideales, ¿no? O sea, como estas personas de cuento que jamás fallan, que jamás dicen nada fuera de lugar o fuera de tono. Y van generando este enganche emocional, esta fascinación en el otro, ¿sí? Que poco a poco, después de este deslumbramiento, se va a ir quebrando. ¿Por qué? Porque entonces poco a poco empiezan a emerger estos comportamientos y actitudes de desvalorización, de manipulación, de humillación, de falta de control, ¿sí? Y van siendo cada vez más frecuentes y constantes. Para entonces, además, en este manejo que tiene la persona maltratadora, va a hacer sentir a la víctima que es la víctima la culpable de lo que está pasando. Entonces, si el maltratador tuvo una mala respuesta, una mala actitud, está controlándole todo el tiempo, etcétera, es porque la víctima le da motivos para hacerlo, ¿sí? O sea, no es que es tu culpa porque te pones tan linda para salir a la calle que cómo no me voy a poner celoso, ¿sí? No es que es tu culpa porque pasas tantas horas en oficina que entonces cómo yo no voy a pensar que quién sabe en qué estás, ¿verdad? O sea, entonces empieza a generarse esta cuestión de culpabilizar a la víctima de lo que está pasando, de las reacciones emocionales del maltratador. Y esta persona, la víctima, evidentemente se empieza a sentir culpable y empieza a buscar la forma de reparar eso que supuestamente dañó. Quiere volver a ese momento ideal del principio donde todo era maravilloso. O sea que esto sube, baja, viene el tiempo de luna de miel y vuelve otra vez y así en diferentes ciclos sucesivamente. Correcto, correcto. Es una relación cíclica de mayor o menor duración. O sea, hay relaciones de violencia, digamos, mucho más patológicas que otras. Y en este ciclo en el que estamos, puede llegar el momento, como decías, está esta luna de miel, este momento en que todo parece perfecto y todos nos llevamos divino y todo es maravilloso, pero es solo el preámbulo para iniciar un nuevo ciclo. O sea, cualquier cosa, esa luna de miel va a estar rodeada por un ambiente, por un aire de una calma tensa, de una tensión que va a ir subiendo y subiendo, porque en cualquier momento, la mínima desliz, el mínimo comportamiento del otro puede generar una nueva crisis, digamos, en el sentido de una nueva expresión desvalorizante, humillante, etcétera, ¿sí? Diana, teniendo en cuenta todos estos efectos que producen la víctima, el maltrato psicológico, ¿crees que se puede pensar que detrás de cada impotente hay un prepotente? ¿Cómo se puede interpretar eso? Interesante la pregunta que me estás haciendo, porque sí, digamos, como creencia en la sociedad, podríamos sostenerlo así, ¿sí? Pero es una creencia, ¿sí? En realidad, la construcción de las relaciones humanas y de la subjetividad no tiene una linealidad, ¿sí? No es algo que lo podamos ver como una causa y un efecto,
sino que hay multiplicidad de factores que van a generar una situación específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esto que me dices del impotente y el prepotente, hay personas que se ubican desde una posición de impotencia y de incapacidad y de sumisión, digamos, no porque estén por efecto, digamos, de un maltrato continuado, sino más bien por efecto de sobreprotección, ¿sí? Porque en unas relaciones primarias donde no se le ha permitido crecer a esta persona, porque se lo ha metido en una burbuja, ¿sí? No se ha permitido justamente que crezca y es una persona que no confía en sí misma y que no tiene la capacidad de desarrollarse, ¿sí? Entonces, es un caso, digamos, en que podríamos hablar de que hay un impotente, pero no por efecto de la prepotencia de otro, sino más bien por el efecto de este exceso que es la sobreprotección, ¿sí? De la misma forma, podemos tener personas que conviven con una persona prepotente y sin embargo, su posición subjetiva no es ni de impotencia ni de sumisión. O sea, escuchan lo que dice el prepotente como oír llover, ¿verdad? Entonces, eso es del otro, eso no es mío, ¿sí? O sea, esas reacciones, esas palabras groseras, esa desvalorización, ese decirte que no eres capaz, es problema del otro, no lo reciben, ¿sí? Entonces, estas personas que no lo reciben es porque tienen evidentemente recursos a nivel emocional que les permiten asumir otra posición y no engancharse en este lugar de sumisión, empobrecimiento del yo por la prepotencia del otro. Estos recursos internos evidentemente tienen que ver con seguridad en sí mismo, con una sana autoestima, con la independencia emocional. O sea, estas personas que no tienen miedo a estar solas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son perfecta compañía para sí mismos, ¿no? Y les gusta estar acompañados, pero cuando la compañía les suma algo a su vida y no cuando la compañía les deja a pérdida, ¿no? Estas personas que aprendieron desde temprano en su vida o a veces no tan temprano, sino de una forma más tardía, pero aprendieron a poner límite y a decir no, ¿sí? O sea, a sostener su propio espacio personal, a sostener sus propias convicciones, a respetarse a sí mismas y decir no cuando tienen que decir no. Definitivamente, con todo lo que has comentado, una huella cerebral que incluso duele más que un golpe físico. ¿Qué es lo que llega a pasar, verdad, en la vida de las víctimas como consecuencia de este maltrato psicológico? ¿Qué pasa con ese amor propio? El maltrato psicológico prolongado en el tiempo va a tener efectos realmente muy nocivos y muy dañinos a nivel emocional, ¿sí? En primera instancia, destruye la construcción del amor propio, ¿sí? O sea, una persona sometida permanentemente a maltrato emocional va a dejar de amarse a sí misma, va a dejar de cuidarse a sí misma, ¿no? Va a dejar de confiar en su propia capacidad y también va a dejar de confiar en la capacidad del medio, del ambiente, para de alguna forma contenerle y satisfacer sus necesidades, ¿sí? Son personas que van a generar muchísimos sentimientos de indefensión, de vulnerabilidad. O sea, es como de alguna forma irse haciendo cada vez más dependiente, más pequeñito frente al otro.
van a haber muchos sentimientos de culpa, de vergüenza, porque si una persona se siente culpable de todo lo que le está pasando, de todo esto malo que le está pasando, si supuestamente ha provocado todo el daño que le hace el otro, evidentemente se va a avergonzar de sí misma, ¿sí? Son personas las que han vivido inmersas en círculos de violencia que van a experimentar un tremendo empobrecimiento de su propio yo. Uh-huh. Y en este empobrecimiento de su yo van a tener también esta dificultad para volver a vincularse, para generar relaciones sociales apropiadas, porque hay ya una desconfianza, porque hay una dificultad realmente para abrirse frente al otro, para poder relacionarse de una forma sana. Son personas que van a generar diversidad de síntomas a nivel psicosomático, y entre ellos la ansiedad extrema y la depresión están bastante marcados, ¿sí? Incluso podemos tener personas que llegan a un punto tal que terminan cometiendo suicidio, ¿sí? Frente a este maltrato prolongado, permanente, que realmente ha generado un desapego completo de este amor propio, ¿no? Y de este autocuidado, que es parte, digamos, como de nuestros instintos básicos. Esta sintomatología de baja autoestima, de inseguridad, de temor, de miedo, de aislamiento muchas veces, puede incluso prolongarse mucho más allá de el tiempo que dure el maltrato psicológico. O sea, esta persona puede haber salido del círculo de maltrato, y sin embargo, los efectos emocionales del maltrato van a seguir vivos, van a seguir latentes. Y por eso es necesario poder hacer un trabajo a nivel profundo para poderle ayudar a rescatarse de ese vacío en el que la dejó o lo dejó el maltrato psicológico. Bien. Me han comentado y se ha escuchado también de que estos maltratos psicológicos, ¿verdad? Vienen solamente de la clase social baja, de la clase socioeconómica que prácticamente no tiene educación. Es una creencia, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, efectivamente, esta es una creencia falsa, ¿sí? Sostenida también en estereotipos. Uh-huh. Porque en realidad la violencia psicológica y la violencia intrafamiliar se da en cualquier estrato social, porque no tiene que ver con condiciones socioeconómicas, tiene que ver más bien con todas estas creencias y todos estos patrones culturales que subsisten en la sociedad, ¿sí? Independientemente de la educación que se tenga, ¿sí? Existen estos temas de violencia intrafamiliar y de maltrato psicológico en personas profesionales con grados y posgrados, ¿sí? Como existen en personas con niveles educativos muy bajos, ¿no? En realidad, estos comportamientos abusivos que buscan tener el control sobre el otro se van a manifestar, digamos, en formas distintas en distintos círculos sociales, ¿sí? En algunos es más velada, en otros es más explícita, en algunos no se oculta, ¿no? Sino que es como el modus vivendi y realmente se pegan unos a los otros, se insultan unos a los otros en público, en privado, y es parte de su forma de interactuar en lo público y en lo íntimo, ¿sí?
dentro de otros esquemas, digamos, de relación social, esto se oculta mucho más, ¿sí? Y particularmente cuando estamos hablando de un estrato socioeconómico muy alto, el tema de la violencia intrafamiliar y del maltrato psicológico se oculta muchísimo. O sea, cuando sucede, sucede de una forma muy velada. Y sucede de una forma muy velada porque hay una búsqueda también de cubrir una imagen, o sea, de presentar una determinada imagen frente a la sociedad, que si estas cosas salieran a la luz, evidentemente se rompería, ¿no? Entonces, no es un tema de condición socioeconómica, sí es un tema de cambio de patrones culturales, ¿sí? Pero un patrón cultural violento, digamos, en cuanto a lo que son los métodos de crianza, ¿sí? Puede existir tanto en personas con poderes adquisitivos muy bajos o en personas con poderes adquisitivos muy altos, ¿sí? Y viceversa. O sea, haber roto este patrón cultural y tener la capacidad de educar a los hijos dentro de un esquema de afecto, de respeto, de consecuencias, sí, pero no de maltrato, puede darse, y yo lo he visto efectivamente, tanto en estratos sociales con bajo nivel adquisitivo como en estratos sociales con elevado nivel adquisitivo. No es solo un tema, digamos, de educación en cuanto al acceso a la academia. Es un tema de educación en tanto transformación de ciertos patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de los años. Uh-huh. Y ahora con este confinamiento, estas cifras deben haber aumentado enormemente. ¿Cómo tú explicas esa convivencia, ese día a día? ¿Cómo se resuelve esto? Efectivamente, en esta época de confinamiento, de aislamiento, ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar y esto tiene que ver con que en épocas de crisis, en épocas difíciles, las partes más patológicas del ser humano son las que van a tender a exacerbarse, ¿sí? O sea, si una persona ya de por sí tenía un comportamiento violento, en época de crisis, con toda la tensión que va a generar, digamos, la presión del entorno, la presión de la situación externa que no está en sus manos controlar, evidentemente esta violencia se va a exacerbar, ¿sí? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos en una época, han sido meses, 8, 9 meses tenemos ya, ¿no? De estar como muy metidos dentro de las casas, con poca posibilidad de salir, de interactuar con otras personas, con situaciones, digamos, muy complejas como pérdidas de trabajo, pérdida de seres queridos, el tener que asumir junto a la escuela, junto a los colegios, el tema de la formación académica de los hijos, porque los chicos están teniendo clases desde la casa, el no poder salir simplemente porque tengo ganas de salir, ¿no? Y reunirme con otros y tener como estos espacios de mayor esparcimiento. O sea, todo esto va a generar niveles de tensión que se van elevando, ¿sí? Adicionalmente, estamos metidos en un espacio a veces muy reducido, ¿sí? Un espacio físico a veces muy reducido, donde nos toca compartir permanentemente y es difícil este exceso de cercanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos este exceso de cercanía y no
tenemos la capacidad de organizarnos y de establecer claramente los límites del espacio de uno y del otro, pasamos interfiriendo en el espacio del otro, ¿no? Estamos como metidos ahí, generando, por supuesto, hay una invasión permanente del espacio del otro, muchas intencional, ¿sí? Pero las circunstancias dan para eso, ¿sí? Entonces, si no hay una capacidad de establecer estos límites y como de ponernos de acuerdo y aceptar, o sea, por un lado, ser tolerantes, porque nos toca compartir el espacio, pero por otro lado, poner ciertos límites y respetarlos, entonces eso también va a generar muchísimo esta elevación de la tensión, ¿sí? Y por último, si no tenemos mecanismos internos de procesamiento emocional en épocas en que tenemos esta subida de las presiones, de la tensión, de la angustia, del miedo, de la tristeza muchas veces, del enojo por la situación que parece injusta, por la situación que no está en mis manos, por aquello que no logro resolver, ¿no? Por la impotencia que se siente muchas veces. Si no tengo estos recursos internos para poder tramitar y procesar toda esta parte emocional, entonces también voy a terminar explotando de la manera más inapropiada, ¿sí? Entonces, estos tres elementos, o sea, tanto el que las crisis exacerban los elementos más patológicos del ser humano, como el exceso de cercanía, la dificultad para poner límites y la carencia de recursos internos para procesar la parte emocional, es un caldo de cultivo para la proliferación de estas conductas violentas y de estos, digamos, de estos círculos que es tan difícil a veces detectar y es tan difícil romper. ¿Cómo podemos nosotros, Diana, resolver esto? ¿Hablamos con la pareja? ¿Buscamos ayuda psicológica? ¿Acudimos a la parte legal? ¿Qué hacemos? Cada caso es distinto, digamos, en cuanto a, por lo que te decía, ¿no? En cuanto a la intensidad y la profundidad, digamos, de esta violencia y de este maltrato, ¿sí? Lo primero que necesitamos hacer, evidentemente, es reconocer que algo está pasando y que eso que está pasando no está bien, ¿sí? Que esta forma en que se están gestando los vínculos dentro del hogar no son apropiados, ¿sí? Cuando dejamos de justificar lo que está pasando y podemos mirar que efectivamente algo no está bien, necesitamos buscar inmediatamente ayuda profesional, ¿sí? Podemos, en los casos, digamos, menos severos, intentar, sí, conversar en familia, buscar como aclararnos qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, ver, bueno, que hay algo que no está bien, ajá, y entonces vamos y podemos pedir ayuda como núcleo familiar, ¿sí? Habrán otros casos en los que la única posibilidad es que el miembro de la familia o de la pareja que está siendo víctima sea quien busque este apoyo justamente para poder salir de ahí, ¿sí? En estos casos donde, sí, como decía yo, tenemos este círculo de violencia permanente en la pareja, donde hay pues un maltratador que dice, no, es que todo es tu culpa, es que si tú no te portaras así, yo no reaccionaría así, es que no, está bien, esto te molesta, bueno, yo voy a cambiar y te pido perdón. Y en una semana, un mes estamos exactamente en lo mismo, ¿sí? Entonces, es el momento de buscar ayuda afuera, ¿sí? O sea, no son cosas que se van a solucionar por la simple voluntad de hacerlo. Puede haber voluntad,
pero no es tan fácil solucionarlo. Entonces es necesario buscar ayuda profesional justamente para poder ir desarrollando estas herramientas que necesitamos, estos recursos internos que nos permitan, por un lado, comprender qué es lo que está pasando y por otro lado, irnos desligando, ¿sí?, de estas formas abusivas de relación que no nos aportan nada, absolutamente nada positivo y nada que nos permita crecer, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, buscar estas redes de apoyo familiares y de amigos, ¿sí? Que nos puedan dar contención, que puedan escucharnos, que puedan estar ahí. Uh-huh. Teniendo siempre muy claro que una red de apoyo familiar o de amigos no sustituye el trabajo de un profesional en psicología, que es el que nos va a ayudar justamente a desanudar esa parte más profunda, ¿sí? Y a reconstruir todo eso que se destruyó durante el periodo de sujeción a una relación de violencia psicológica. Entonces, eso es importantísimo. Qué excelente Hay, intervención, Diana. Qué excelente. hay situaciones, Dani, hay situaciones que son tan delicadas, tan peligrosas, que donde la víctima, digamos, que el tipo de violencia que se gestaba ahí era violencia psicológica, exclusivamente. No había violencia física, no había violencia sexual, ok, era solo violencia psicológica, que hay casos que son así. Pero en el momento que la víctima logra desligarse y en el momento que la víctima dice, me voy, o sea, esto no me hace bien, ¿sí? No quiero estar aquí, no quiero continuar aquí, la persona maltratadora no lo acepta y no permite que la víctima se vaya, ¿sí? Y la persigue y la acosa y la llama todos los días a todas horas y la va a topar a la salida del trabajo y se le mete al auto o sea, y empieza una persecución, ¿sí? Que ya nos habla de que hay un peligro que está más allá de esta parte emocional. O sea, la parte emocional es importantísima, pero la parte emocional se puede trabajar y la podemos de alguna forma recuperar en el mejor de los casos. Pero cuando ya entramos en estos sistemas de persecución, tenemos que encender las alertas de que podemos llegar incluso a estos casos tan trágicos, donde esto termina en violencia física e incluso en la muerte, ¿sí? Entonces es muy importante que si esta es la situación que estamos enfrentando, se haga también la denuncia y se abra el proceso a nivel legal, porque vamos a necesitar una intervención que está más allá del límite que como seres humanos individuales podemos poner. O sea, yo te puedo decir, no quiero más estar contigo, no quiero más estar inmersa en esta situación. Pero si tú no respetas ese límite que yo te pongo, voy a necesitar hacer un llamado a esa legalidad externa justamente para que me protejan, porque voy a necesitar de medidas para tener cierta de alguna forma, protección y no estar tan expuesta a una situación que puede terminar en una tragedia. Como te decía, Diana, excelente intervención. Han quedado claros muchos conceptos, muchas creencias que nosotros teníamos. Has descrito muy bien a la víctima, al maltratador, y yo pido a todos, a toda esa comunidad que nos está escuchando, que si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Se va a dejar indicado el correo electrónico de Diana, que es nuestra persona invitada. Si quisiera antes dar una idea principal, ¿verdad? Algunas ideas principales para concluir con esta entrevista. La violencia psicológica, debemos de saber que es un fenómeno social, una conducta aprendida, que a veces es tan sutil que es difícil reconocerla.
Para eliminarla se debe trabajar con esos patrones culturales, con esas creencias que la sostienen. O sea, que son importantísimos y fundamentales los programas de prevención y de educación. La violencia psicológica deja huellas profundas en el ser humano que la sufre. Por ello debemos visibilizarla, denunciarla y detenerla. Quiero agradecer nuevamente a la licenciada Diana Soleil y comprometerla para una siguiente charla para tratar temas de interés a toda la sociedad. Muchísimas gracias por haberme acompañado y buenas noches. Con todo gusto. Buenas noches.